al embajador o a la embajadora de España. Comenzamos streaming, comenzamos grabación. Ya, vale, habían empezado, ¿vale? Recording in progress. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Mi nombre es Yayo Herrero y querría introducir esta mesa a la que tengo la suerte de haber sido invitada, ¿no? Estamos viviendo un verdadero momento de guerra contra la vida, un momento en el que podría decirse que una buena parte de la economía, de la política y de la cultura hegemónica se desarrolla de espaldas y en contraposición con las bases materiales que permiten sostener la vida, ¿no? Yo querría lanzar algunas ideas sobre dónde está, desde nuestro punto de vista, el origen estructural de esta situación que atravesamos, ¿no? Y en primer lugar hemos de hablar de una cultura occidental que nació y se ha extendido desgajada de la tierra y de los cuerpos, ignorante de que la vida humana y en general el conjunto de la vida no se sostiene sola, que hay que sostenerla, que se sostiene además sobre vínculos de codependencia y de interdependencia y que somos al final seres humanos vulnerables, frágiles, insertos en comunidades que a su vez se insertan en una trama de la vida de la que forman parte, ¿no? Digamos que nuestra cultura, la cultura occidental, ha crecido y se ha desarrollado ignorante de esas dependencias que son materiales, que también son culturales y simbólicas, lo cual ha terminado generando un problema importante para reproducir cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? En segundo lugar, y a raíz de esa cultura, vivimos un momento en donde esta hegemonía mira el mundo y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, es decir, como si no fuéramos seres radicalmente dependientes de la tierra, de sus bienes y de sus recursos, y como si no fuéramos seres insertos en esos cuerpos vulnerables y finitos que tienen que ser cuidados, ¿no? Que tienen que ser atendidos simplemente para permanecer vivos. El tercer elemento que querría señalar es que además esta cultura que ha desarrollado esta forma de conocer y esta forma de mirar el mundo es una cultura patriarcal, que se basa en una especie de fantasía, el Mudena Hernando le llama la fantasía de la individualidad, en donde pareciera que hay sujetos que pueden vivir emancipados de la tierra, emancipados de su propio cuerpo y emancipados del resto de las personas, ¿no? Nadie puede vivir bajo esta falsa triple emancipación. Y básicamente si hay personas que pueden alimentar esa fantasía es porque en lugares ocultos, en lugares no visibles, hay territorios, hay otras especies, hay plantas, hay animales, hay otros pueblos y hay mayoritariamente mujeres que se ocupan de sostener la vida en modelos que sin embargo la atacan, ¿no? El cuarto eje, digamos, de este modelo cultural es que además es capitalista, es hegemónicamente capitalista, ¿no? Y por tanto se organiza bajo una racionalidad que reduce toda noción de valor a la estrictamente monetaria y que pretende o asienta una especie de lógica sacrificial bajo la cual todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca, ¿no?
La configuración de esos 4 ejes, es decir, una mirada desgajada de la tierra y de los cuerpos, una mirada patriarcal y una mirada capitalista, ha terminado asentando un modelo basado en el dominio de los hombres sobre las mujeres, de los seres humanos sobre la tierra, en el dominio de las personas blancas sobre las que no lo son, ¿no? Que se plasma y se expresa con una brutal violencia que afecta de forma más clara a todos aquellos seres que ocupan las posiciones que no son precisamente las de privilegio, ¿no? Las posiciones, por así decir, subalternas y subordinadas. Por tanto, hay que decir que el modelo económico hegemónico y cultural bajo el que vivimos en este momento es fundamentalmente ecocida, patriarcal, es racista y colonial y además es injusto. Y esta es una cuestión meramente estructural, no es una cuestión de coyuntura. La forma en la que se ha organizado la vida en común, a partir además de la imposición histórica, digamos, de las lógicas coloniales, ha terminado generando esta situación, ¿no? Algunos de sus rasgos los vemos de forma bien clara y evidente, ¿no? Por un lado, un cambio climático que en el último informe del IPCC venía a plantear que pone en riesgo los hábitats en este momento de más de 3.000 millones de personas en el planeta, es decir, más de la mitad de la población del planeta. Un cambio climático que lo que hace es básicamente hacer mucho más complicadas, es decir, romper las reglas del juego que han organizado lo vivo en los últimos miles de años y por tanto colocar a los seres humanos, a las personas y a otras especies obviamente en una situación de tremenda vulnerabilidad, en una situación de riesgo. Puede que el planeta, que ha visto crecer la expansión de la vida humana y de otras vidas, se convierta en un lugar más hostil, digamos, para el desarrollo de esa propia vida. Ayer veíamos camuflada entre muchas otras noticias, la noticia de que en el Ártico y en las zonas antárticas las temperaturas están siendo en este momento entre 30 y 40 grados por encima de lo normal. Esto lleva una velocidad absolutamente brutal y pone en riesgo, como decía, los hábitats y las formas de existencia de una parte importante del mundo vivo, ¿no? Por otro lado, nos encontramos también con un profundo problema que viene dada por la dinámica extractivista intrínseca al modelo económico bajo el que se organiza hegemónicamente la vida, ¿no? Una dinámica extractivista hablamos de minerales, hablamos de energía, hablamos de agua, estamos hablando de recursos de la tierra y también de vidas humanas, ¿no? Un extractivismo que se exacerba en este momento con una violencia mucho más grande, básicamente porque ya topamos con los propios límites físicos del planeta. Lo que nos cuenta la comunidad científica es que se ha sobrepasado el pico del petróleo convencional, que los picos de extracción de muchos otros minerales se están también alcanzando, se alcanzarán en los próximos años. La realidad dura de entender, dura de asumir, es que cuando miramos una buena parte de las medidas que se están poniendo en marcha, estoy pensando, por ejemplo, en el plan, en la Agenda Verde Europea o algunos programas incluso de Green New Deal, lo que nos encontramos es que no hay base material para hacer mucho de lo que la industria quiere hacer. Por tanto, nos vamos a encontrar con el reto por delante de repensar la vida en común de una forma diferente, es decir, repensar la vida en común de manera que los territorios y la vida de quienes viven en ellos no sean directamente saqueados y, sin embargo, podamos mantener condiciones de vida dignas para todas las personas, no solamente para las que habitan o las que están protegidas por los sectores de privilegio, ¿no? Además del cambio climático y la dinámica extractivista, tenemos una brutal pérdida de biodiversidad que deteriora los territorios, que deteriora las formas de poder habitarlos y una profundización de las desigualdades, de los empobrecimientos, y estamos viendo cómo la escala de los conflictos bélicos crece de una forma notable y aunque no tienen en su origen solamente las cuestiones ambientales, no cabe duda que estas también están en el corazón, en la base y tienen que ser analizadas, ¿no? En este marco, las comunidades y los pueblos se organizan como pueden y en general y en especial las mujeres, articuladas comunitariamente.
mujeres articuladas contra el extractivismo, mujeres articuladas en la defensa de los alimentos saludables, en la defensa del agua, también en la defensa de los derechos laborales, en la defensa de sus comunidades, ¿no? Muchas de estas mujeres son perseguidas por esta defensa que realizan, y tenemos defensoras de la tierra que en muchas ocasiones incluso tienen que abandonar sus propios territorios porque son acosadas, criminalizadas, insultadas y en el extremo incluso asesinadas, ¿no? Son mujeres que en este momento defienden la tierra y defienden también las comunidades, porque somos conscientes de que no hay vida humana posible si no hay territorio, si no hay naturaleza en la que ésta se pueda desarrollar, y por tanto las posibilidades de vivir vida buena están directamente relacionadas con las posibilidades de que nuestro territorio siga siendo un lugar habitable, ¿no? Son muchas las mujeres que van a hablar, o varias las mujeres que van a hablar hoy en esta mesa, que son directamente defensoras de la tierra, que viven esa persecución en sus cuerpos y viven también la alegría de organizarse comunitariamente y la fuerza de ser activistas para defender esta vida, ¿no? Yo ya, sin más, quería resaltar que también yo vivo en el Estado español, también aquí tenemos mujeres articuladas comunitariamente, y querría simplemente nombrar a las jornaleras de Huelva, que son las jornaleras que recogen los frutos rojos y que están protagonizando un movimiento tremendo que une a las mujeres autóctonas con las mujeres migradas y que reclaman, digamos, una forma de producir y una forma de trabajar también en el campo que no vulnere sus derechos, que no utilice también sus cuerpos como territorio de conquista y como territorio de explotación. Quiero hablar también de las trabajadoras de las residencias de mayores, por ejemplo, en el País Vasco, que han protagonizado unas huelgas absolutamente ejemplarizantes, con una resistencia y con una caja de resistencia fuerte que ha podido mantenerlas y que han terminado consiguiendo una mejora en todas las condiciones de existencia, ¿no? En todas las condiciones laborales. Decir además que estas mujeres han establecido importantes alianzas con las personas mayores que estaban en las residencias y con los familiares de esas personas mayores, lo cual muestra una forma distinta de hacer movilización sindical que constituye una especie de verdadero biosindicalismo, ¿no? Y también, por último, recordar a las limpiadoras, por ejemplo, del Museo Guggenheim, que también han protagonizado una huelga tremenda, ¿no? Las mujeres migradas, las mujeres que cuidan, las mujeres que cuidan de la vida, están articuladas, se están organizando y resisten contra un ensañamiento y una violencia absolutamente brutal contra ellas, ¿no? Por tanto, es un movimiento floreciente y rico, y yo aquí termino mi intervención y dejo el paso a las otras mujeres que van a intervenir a continuación. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenos días, buenas tardes, querida Irene, Yayo, Laura, Rita, compañeras. Para alguien me voy a tomar el tiempo, cuya historia está marcada por la militancia en las defensas de los derechos humanos, estar en esta mesa junto a todas ustedes es muy, muy especial, y al mismo tiempo también una enorme responsabilidad, porque que yo esté hoy acá desde esta función que me toca ejercer como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, es producto de años y años de luchas de mujeres, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de travestis, trans, que poblaron las calles, que alzaron voces muchísimo antes que nosotras. Es resultado de esta peculiar encrucijada en la que ese reclamo histórico del movimiento feminista se cruza con una firme voluntad y convicción política. Y menciono esto porque entiendo que ese es el rol que tiene que asumir el Estado, ¿no? La obligación de reconocer los reclamos del pueblo, de encontrar soluciones creativas, soluciones desafiantes, que nos permitan llevar adelante políticas que contradigan constantemente esa salida individualista, que como decía recién Yayo, la fantasía de la individualidad, a los problemas que son comunitarios, ¿no? Y además también salir y que contradigan esa respuesta meritocrática a la desigualdad que en definitiva las políticas neoliberales y el capitalismo intentan hacernos creer que es el destino que tenemos. Esa desigualdad que sabemos que además se agudiza a medida que se profundizan las políticas económicas liberales, y esa desigualdad que sabemos
que es parte fundamental y fundacional, uno podría decir que está en el ADN del sistema patriarcal capitalista, tal también como lo decía recién Yayo. En ese contexto, tomar acción por el clima, por el territorio, por los recursos naturales, puede reforzar, puede exacerbar o incluso generar nuevas desigualdades, o por el contrario, ¿no? Puede ser también una herramienta para que desde los gobiernos se superen esas barreras y contribuir y poder acelerar el proceso hacia una igualdad real, digamos. Tiene esa doble cara. La discusión por el acceso al territorio, al agua, a la soberanía alimentaria, siempre estuvo centrada en los estados en aspectos económicos, o centralmente económicas, sin tener en cuenta los impactos no solo en la vida de las mujeres y LGBTIQ+, sino en el ambiente, en la profundización de desigualdades estructurales y además en el ejercicio de los derechos humanos. Como sabemos, la llegada de grandes empresas extractivistas a una comunidad es un hecho que muchas veces de por sí genera violencia, ¿no? La composición de la comunidad cambia, llegan en muchas ocasiones obreros, mayoritariamente varones, y la modificación del espacio se comienza a construir alrededor de esa actividad extractiva. Incluso se ha estudiado mucho el vínculo entre la instalación de ciertas empresas y las redes de tratas de personas, tanto sea para la explotación laboral o para la explotación sexual. Sin embargo, en este momento social tan complejo que nos toca vivir, asistimos al agotamiento de ese modelo de desarrollo económico en la región y en el mundo, ¿no? Basado en la extracción de recursos naturales y también las energías fósiles. Un agotamiento además que viene dado por la resistencia, por la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios de la comunidad, y uno podría decir no solamente del presente, sino también del futuro. Porque cuando hablamos del ambiente, del planeta, de los impactos de las actividades extractivas, estamos hablando ni más ni menos de acortar el tiempo de vida, ¿no? Cuanto más los estados hagan oídos sordos al impacto nocivo que provocan actividades extractivistas, más se reducen nuestros años de vida y las generaciones, y sobre todo para las generaciones futuras. América Latina y el Caribe es la región donde mayor peligro en el mundo corren las personas que defienden el ambiente y los derechos humanos. Y esto es una situación cada vez más crítica, ¿no? Como toda violencia tiene un impacto diferencial además y desigual entre varones y mujeres, y es una desigualdad compleja porque las mujeres suelen enfrentarse a formas de violencia específica de género, como la violencia sexual o agresiones físicas, o campañas de desprestigio y difamación, intimidación, hostigamiento, entre muchísimas otras. Contra ellas se potencia además la misoginia, ¿no? Y el peso de esos estereotipos de género profundamente arraigado en nuestras sociedades, y es más cruel y más violento con las mujeres porque sabemos que además del impacto que tiene esa militancia, ese activismo específico en clave de la defensa del ambiente, está también ese impacto que tiene esa salida de la casa, salida del ambiente privado, salida del ámbito doméstico, para defender una causa, que eso es romper sí o sí con los patrones culturales, con lo socialmente esperado. En la mayoría de los casos, las empresas que se dedican a la actividad extractiva, pues en minoría, petróleo, monocultivo, los megaproyectos de energía, de turismo, invaden en territorios indígenas, en territorios comunales, causando conflictos, criminalización, desplazamiento, además de la destrucción ambiental, ¿sí? Estas comunidades son a menudo y en muchas ocasiones lideradas por mujeres indígenas que luchan en contra de estos megaproyectos, y es ahí cuando para defender la tierra, para defender el territorio, las mujeres defensoras de los derechos humanos son blancos de ataques. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, que es que el ataque, ¿no? La invasión sobre el territorio, es la negación también de la identidad de la comunidad que ahí mismo reside, que pone en jaque la subsistencia de toda esa población o esa comunidad, y que profundiza además situaciones de vulnerabilidad que ya estaban, que eran preexistentes, ¿no? Es por eso que la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos
exacerba el carácter estructural de las desigualdades de género. Son las mujeres las más perjudicadas en la división sexual del trabajo, es algo que hablamos muchas veces. Las mujeres son las más perjudicadas por la distribución del trabajo doméstico, son las que enfrentan el obstáculo para el acceso a la propiedad de la tierra, al agua, para garantizar la soberanía alimentaria, y también son las mujeres las que poseen conocimientos específicos y valiosas, como guardianas, podríamos decir, sobre que también permiten esos conocimientos proporcionar soluciones que son sostenibles. Son innovadoras, creativas frente a problemas que se presentan en las comunidades, y también son las mujeres las primeras sobre las que pesa la intervención de grupos económicos en esos territorios. A esto se suma el estigma, la criminalización, como decía, de quienes denuncian estas vulneraciones, quienes se manifiestan en las calles y en sus propios territorios y en las rutas de nuestra Latinoamérica y en el mundo en defensa de sus derechos, lo cual termina por favorecer a los grandes grupos económicos protagonistas de estas formas liberales en las que se basa este tipo de modelo de producción extractivista. No quiero dejar de mencionar además un punto que me parece importante, que es la impunidad y muchas veces la complicidad del aparato judicial, que se traduce en la omisión de investigar cuando las mujeres defensoras denuncian los hechos de los que son víctimas, muchas veces homicidios, incluso quedan en la impunidad absoluta, y como contracara, ¿no?, de esa impunidad o de esa dejadez, las investigaciones en tiempo récord cuando se trata justamente de detener, de criminalizar a defensoras o a manifestantes en defensa de sus derechos, o las dilaciones en los procesos que se realizan a propósito, justamente para alargar investigaciones que no tienen fundamento legal para esa persecución. Es importante entender que la violencia contra las mujeres defensoras es un continuum, ¿no?, de violencia, digo, no es un hecho, es una violencia como una continuidad histórica. Son formas específicas, pero sigue siendo una violencia normativa, una violencia funcional al patriarcado, y sobre todas las cosas de un férreo control y de un férreo disciplinamiento. Me parece que ahí hay uno de los puntos que me parece... ¿Por qué? Porque además no es solamente dirigida a una mujer defensora en particular, sino que ahí hay un mensaje de disciplinamiento muy fuerte a todas las mujeres de esa propia comunidad. Estoy ya medio en el tiempo, digo, la lucha que llevan adelante las mujeres defensoras de derechos humanos no solo se trata de una lucha que garantiza el ejercicio del goce de los derechos, sino que trata de poner un coto al avance de un modelo económico que es voraz y que arrasa con todo a su paso. Por eso el desafío de quienes ocupamos lugares estratégicos en los gobiernos es impulsar un cuestionamiento integral al sistema de jerarquías y de opresiones, que está estructuralmente vinculado a la reproducción socioeconómica que caracteriza el modelo actual, que ya hemos hablado, un modelo de desarrollo que reproduce desigualdades hacia adentro de las sociedades, pero también lo hace a nivel internacional, ¿no?, entre países y entre regiones. Por eso es un cuestionamiento crítico integral. Obviamente que ese diseño y ese discurrir profundamente transfeminista, que tiene que permear definitivamente en la formulación de todas las políticas públicas, tiene que estar guiado por la interseccionalidad, por la transversalización de las perspectivas de género y de diversidad, por la posibilidad de la vocería, ¿no?, de la agencia, de la multiplicidad de actores y actrices que están íntimamente involucrados e involucradas, en la construcción de redes en los territorios para poder levantar las particularidades, además del contexto local, de cada lugar, de cada situación, de cada comunidad, porque lo cierto es que todos en cada uno lugar tiene sus particularidades. Para finalizar, todo esto no tiene sentido, ¿no?, o pierde su potencia si no problematizamos el orden económico mundial, que, como ya dijimos, es patriarcal y es violento. Es violento, no es un error, no es una falla las situaciones de violentas, es violento, íncitamente violento, ¿no? Hay que dar esa discusión de fondo. ¿Cuáles son las estrategias colectivas que podemos diseñar para romper con esos patrones estructurales de desigualdad?
de exclusión, de opresión, de violencia, cómo permear la estructura estatal, ¿no? De manera tal que la perspectiva de derechos humanos, géneros y diversidad sea efectivamente el eje central de las políticas públicas que tengamos que construir de aquí en adelante. Agradezco la invitación a ser parte de este side event, y aquí me quedo escuchando. Solamente aclaro que a las 11 tengo que ir a una reunión con el presidente, así que en ese horario, si no hemos terminado, voy a apagar la cámara, pero lo quería avisar para que no parezca una falta de respeto. Muchísimas gracias. Bueno, creo que me toca a mí en el orden, ¿no? Porque ha cambiado así el primer programa que recibí. Y bueno, entonces, hola, buenas tardes, buenos días, acá bastante temprano. Para todo el mundo, yo preparé unas notas dispersas con un poco de dudas sobre cómo podría colaborar mi pensamiento. Mi campo es el campo teórico, o mejor dicho, teórico-político, ¿no? Porque yo creo que siempre tiene que haber pensamiento. Si no pensamos, vamos a dar vueltas en círculo por las mismas cuestiones, y eso es una de las cuestiones, uno de los temas que me aflige enormemente en el presente. Cómo hacer para encontrar un camino, para dirigir la historia, reorientar la historia más que dirigir. No creo en el dirigir, no creo en el poder, tengo problemas con la fe estatal, y no consigo, creo que ocupar espacios en el Estado es absolutamente fundamental, pero siempre con una conciencia clara de los límites que el Estado nos impone, porque es otro camino, porque no es, como he dicho varias veces, no es el camino de la politicidad femenina. El Estado es un actor importantísimo, es un agente importantísimo en la vida de la nación, de las personas, pero con el Estado solamente no se puede modificar la realidad. Los otros días vi aquí donde estoy en los Estados Unidos, perdónenme que hable así porque estoy con problema de los ojos, o sea, no consigo ver bien, tengo una alergia. Entonces vi un musical, una obra de teatro buenísima, excelente, sobre la vida de Miriam Makeba, en el que la finalización de la fantástica obra, el personaje dice así: hemos tenido un presidente negro, hemos liberado África del Sur del apartheid, hemos, en fin, en estos dos lugares, porque la obra es en el escenario de África del Sur, aunque es una obra de los Estados Unidos, y a pesar de estas grandes victorias en el campo del Estado, nos siguen matando en la calle, ¿no? Entonces, algo tan simple, tan obvio, ¿no? Pero que me dio un vocabulario, me dio palabras para decir lo que pienso, ¿no? Cómo vincular realmente la calle con el Estado con la calle, que es el gran problema. Y ahí entra el papel de las mujeres. El papel de las mujeres ahí es absolutamente fundamental, porque en realidad la historia de los hombres y la historia de las mujeres son dos historias separadas. La historia del Estado es la historia de los hombres atrapando todo lo que se pretende político, o sea, englobando todo lo que pretende ser dotado de politicidad. Y la despolitización de la tarea femenina, o sea, de la gestión de la vida que estuvo siempre en manos de las mujeres, ha quedado como expropiada de su carácter político. Entonces, en mis textos, en mi teoría, mi perspectiva, yo intento recuperar la politicidad de esa otra forma, que ha sido mencionada aquí por las dos personas que me precedieron, hablando, ambas dos han hablado de esta política de las mujeres, de cómo nos matan, de cómo estamos ofreciendo peligro. Entonces, uno de los temas que nos dicen la importancia de las luchas que estamos ahora liderando las mujeres
quizás percibiendo, aunque no sea de una forma explícita, que la forma en que hemos gestionado la vida desde siempre, nuestro camino político desde siempre, ha sido política, o sea, no es un campo de la intimidad, ¿no? El campo de empujar lo doméstico y la politicidad femenina al campo de lo íntimo y de lo privado ha sido justamente lo que nos ha vulnerabilizado y lo que ha transformado los crímenes contra las mujeres en un, entre comillas, crimen menor. Y nos ha llevado a pensar que el patriarcado es una cultura, en fin, pero no es una cultura el patriarcado, es un orden político primordial, o sea, un orden político al que en mis textos le llamo la prehistoria patriarcal de la humanidad, que empieza hace mucho tiempo, es de la mayor profundidad histórica. O sea, empieza con la especie prácticamente. En la salida del neolítico, como nos ha dicho un gran pensador feminista, que es el pensador que por más tiempo ha estado preso, inclusive por largos periodos de la historia no se sabe si está vivo o si está muerto, que es Öcalan, o sea, el gran líder kurdo, hombre, y que ha pensado en una gestión de la vida en la mano de las mujeres. No podemos olvidarlo, ¿no? Tiene cuerpo de hombre, pero es un gran ideólogo de un Estado de otra forma, un Estado que no ha perdido el vínculo con la gestión femenina, y es el preso político más antiguo de la historia. No debemos olvidarlo. Entonces, esta despolitización de lo doméstico tiene muchos efectos. El primero es ese, producir la idea de que los crímenes contra nosotras siempre, inclusive a nuestros propios ojos, a los ojos de los jueces, a los ojos de los fiscales, de los promotores, siempre es un crimen menor, porque se ha despolitizado nuestra forma de gestión y nuestra actuación en la vida. Y sin embargo, la gestión femenina sigue ahí, y ahora, como se ha dicho aquí, está encontrando un camino para hacer la gestión pública, colectiva, desde otro lugar y por otro camino. ¿Por qué? Porque todas las formas todos los intentos de hacer una revolución, o sea, de abrir un camino histórico hacia un futuro, hacia un horizonte, porque ni hablo de utopía, porque la utopía se vuelve autoritaria inevitablemente, o sea, la idea de que el futuro puede estar prediseñado, y entonces vamos a caminar obligatoriamente hacia ese futuro, nunca ha dejado de volverse autoritario, nunca ha dejado de volverse una forma de pensar la política y la historia de cuño autoritario, y ha hecho un gran daño y ha llevado grandes fracasos. Nos ha movido a todos aquellos y aquellas que quisimos un futuro más igualitario, más benigno para todas las personas, siempre nos ha llevado a morir en la playa. Entonces, las mujeres entramos ahí, en este momento, ¿no? Berta, Marielle, Francia, ahora no debemos confundirnos, ¿no? Al entrar en la política tenemos que tener clarísimo que la gestión femenina es diferente, o sea, y hacer una crítica clara, que no tengo mucho tiempo aquí para desarrollarlo, a la minoritización. O sea, ha habido algo perverso a lo cual las feministas nos hemos curvado de una manera inadvertida, que hay temas universales, la gestión, la economía, la política, la educación, la salud, los temas del sujeto universal, de todo el mundo, de interés general. Y luego los temas de los defectivos del sujeto universal, porque los otros del sujeto universal no son solamente otros, sino también en esa imaginación, en ese imaginario de todo el mundo, en ese imaginario político, esos otros somos sus defectivos también, aquellos y aquellas a quienes les falta algo para ser vistos como representantes del interés general y en la posición de sujeto universal con sus características. Y ese efecto es el de la minoritización, un gran error de los feminismos, de nosotras las feministas, del movimiento negro, del movimiento indígena. No existe un sujeto y temas de interés general, no existe un sujeto universal y sus defectivos y sus defectivas
¿no? Las mujeres, los LG y las LGBTIQ+, etcétera, donde el más es lo más importante de todo. No existe los negros, los indios, no. No, no, no. Si vamos a realmente, radicalmente transformar la historia, transformar la vida, vamos a tener que desmontar la minoritización. Ha sido un error político, histórico, absolutamente central. Nuestros temas, los crímenes contra nosotras no son un crimen menor, y nuestra propuesta política no es la de una minoría, sino que es una propuesta para transformar la vida de todo el mundo. Y ahí tengo que apuntar inclusive los errores de algunos feminismos que se valen de su carácter minoritario, lo cual digo es un error, para defender a las mujeres. Nosotras las mujeres estamos defendiendo, como se ha dicho aquí, las dos, la ministra y Yayo han dicho, de la misma manera, nosotras estamos defendiendo el interés universal, el interés de todo el mundo, el interés de la sociedad. Y eso hay que repetirlo y repetirlo porque no se hace la luz sobre este tema. Entonces hay que buscarle las palabras, expandir el vocabulario, porque las retóricas son fundamentales. Hablar, explicar, enseñar es fundamental. Entonces, el periodo multicultural está encerrado. Muchos de nuestros feminismos y nuestra práctica política feminista está enraizada en ese periodo multicultural. Lo que estoy diciendo aquí es que no existe más, no hay más el paradigma multicultural de la política, muy empujado por el lugar donde estoy, digamos, por los Estados Unidos, inclusive como una política de Estado, ¿no? Porque se pensó que era una distribución de la torta, o sea, el multiculturalismo fue un proyecto distribucionista, un poco para algunas mujeres, un poco para algunos negros, un poco para algunos indígenas, un poco para algunos, o sea, cómo la torta se distribuye mejor sin tocar las bases de esa torta, que son las bases de la desigualdad general, de para qué existe la riqueza, qué es la riqueza. Eso no se ha tocado, sí, pero se ha tocado la distribución. Pero en ese proyecto multicultural, nosotras las mujeres tocamos en algo que alertó, que se encendió encendió la luz roja, el alerta. ¿Y quiénes nos están diciendo ahora que estamos tocando en un punto en el que la historia puede cambiar, la historia de todo el mundo, en un punto sensible de la reproducción de la desigualdad? Y ese punto sensible de la reproducción de la desigualdad es exactamente el patriarcado, porque el patriarcado es la pedagogía más antigua que ha enseñado que el mundo es desigual y que ha enseñado a expropiar valor. La primera plusvalía, la primera extracción de plusvalía es la plusvalía patriarcal en una profundidad histórica enorme y que va a estructurar todas las otras formas de desigualdad con las que convivimos hasta el presente. Entonces, en esa fase multicultural, algo pasó que encendió esa luz roja, mostrando que el feminismo, que las propuestas antipatriarcales tocan en las bases de todo el edificio de todas las desigualdades. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por nuestros enemigos, que no me gusta usar esa palabra, lo describo hablando de los antagonistas de proyecto histórico, nuestros antagonistas de proyecto histórico, con su desasosiego contemporáneo, mientras nosotras las mujeres hemos construido un discurso de crítica al patriarcado, de crítica feminista del derecho, crítica feminista a la historia, crítica feminista a la ciencia, crítica feminista al psicoanálisis, crítica feminista a la filosofía. Hemos construido con nuestros 70 años de pensamiento y periodos muy fuertes de ocupación de la calle, de ocupación del espacio público, que fueron idas y venidas. El presente es importantísimo. La ocupación del espacio público en Chile, por ejemplo, por las mujeres, cambió la historia. O sea, las mujeres enseñamos a tomar el espacio público de otra forma, festiva, performática, próxima en la relación entre los cuerpos, amistosa, vincular,
otra manera diferente, que no es la de los partidos, los sindicatos, el movimiento social comprendido de su forma convencional, tradicional. Hemos ocupado la calle de otra forma. Entonces, algo, como digo, encendió esa luz roja y hizo con que, mientras nosotras tenemos una historia de los últimos 70 años, esta fase del feminismo, y hay otras anteriores, no me gusta hablar mucho en las olas al interior de esos 70 años, porque me interesa enfatizar ese largo curso contemporáneo, 70 años de esta forma, produciendo pensamiento sofisticadísimo, de lo más difícil de leer que existe en las estanterías de las bibliotecas y de las librerías, y luego también ocupación de la calle, de repente en 10 años, con gran desasosiego, una gente es arrebañada para intentar bloquear, ¿no? Frenar el camino de la propuesta feminista para la historia, de la propuesta, llamémosla, de las mujeres, de la gestión femenina de la política en la historia. Entonces, ese desasosiego, esa rapidez, esa velocidad, nos tiene que mostrar que estamos tocando en un punto de reproducción de las desigualdades que asusta a quien quiere reproducir el poder, reproducir la acumulación, la concentración y un mundo marcado por la dueñidad, un mundo adueñado. Estamos amenazando a los dueños. Eso es clarísimo y nos lo muestran nuestros antagonistas de proyecto histórico. Solo quiero decir una cosita más porque perdí un poco la noción del tiempo, pero quiero decir que enfrentamos un gran enemigo y que es algo que de alguna manera las amigas, las compañeras que me precedieron tienen que tener en cuenta. Estamos en una época, y lo tengo, en una época en que hay una quiebra de la razón humanitaria y un tiempo en que ha entrado en descrédito el argumento moral. No está siendo suficiente. Nosotras nos amparamos en un argumento moral. Las izquierdas sesentistas, setentistas, en el fondo, a pesar de hablar de una ciencia marxista, por ejemplo, de una estructura de la historia que se puede entender mediante un método científico, en el fondo lo que siempre nos animó es un argumento moral, es una razón humanitaria. El problema que tenemos hoy, y voy a dejar con esto para que lo pensemos entre todas, es que esa razón humanitaria no está tocando más ni corazones ni cabezas. Por alguna razón estamos en un tiempo muy semejante al que Hannah Arendt describió en su análisis extraordinario de los orígenes del totalitarismo. Y tenemos que repensar la definición de ideología usada por Hannah Arendt, que no es la nuestra, que no es la de una falsa conciencia, sino la de dos ciencias. Una ciencia reproductora, digamos, de un orden cruel, pero basado en un conocimiento científico. Tiene que ser así. La ciencia extractivista, la ciencia en la que se basan las formas de dominación, tiene por detrás un argumento hoy que es una ideología travestida en razón científica. Es difícil, no tengo mucho tiempo de desarrollarlo. Y el razonamiento, el raciocinio moral, el argumento moral, entonces no tiene vez, no es lo que nos sirve para convencer a la gente de que estamos en lo cierto. Eso es algo que en lo que estoy pensando, muy intentando entender cómo se sale de esa trampa, que es muy semejante a la trampa que condujo a los dos grandes formas de autoritarismo en la historia, como fueron el stalinismo, para Hannah Arendt, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo, que fueron el stalinismo y el nazismo. Estamos en un momento semejante por la falencia del argumento moral. Y voy a dejar por ahí porque creo que fueron 10 minutos, no sé, no tengo mucha. Sí, hay que tener cuidado con eso. Es muy delicada esta situación. Hola, buenos días.
Yo soy Laura, Laura Zúñiga. Soy parte del COPIN. El COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y es una organización que nace en 1993, un poco para debatir y para pues, cuestionar con el Estado el tema de los derechos de los pueblos indígenas, cosas también bien concretas, ¿no? El tema de la falta de acceso a la salud, a la educación, y un poco también el tema de la defensa de los bienes naturales. En esta lucha, digamos, que se va haciendo, se va reconociendo el papel de las mujeres como sostenedoras de la vida, pero también como parte importante en las resistencias y como también personas que están poniendo el cuerpo en la primera línea de defensa de estos territorios. Y a partir de este tiempo nace el liderazgo de una compañera que se llama Berta Cáceres, que es mi mamá, y siempre digo también como apellido, soy hija de Berta Cáceres. En este proceso, digamos, de construcción de liderazgos de mujeres, una de las cosas que hemos visto es que nacemos también de los liderazgos de las mujeres también nacen de otros liderazgos de mujeres. O sea, no es casual, digamos, que Berta Cáceres, mi mamá, venga de un hogar en el que hay otra mujer, que es mamá Berta, le decimos nosotros, que también ha sido, que ha tenido un gran liderazgo. Fue la primera mujer alcaldesa de Honduras, y eso creo que nos va enseñando. El liderazgo de Berta Cáceres inspiró también a las mujeres a tomar los liderazgos en las comunidades, y esto creo que es bien importante y quería como mencionarlo. En estos últimos años, a partir sobre todo del golpe de Estado en Honduras en el año 2009, hemos vivido la avanzada de dos elementos que nos han golpeado mucho. Uno es la militarización masiva de la sociedad, que pues ha generado bastante violencia y represión para nuestro país. Y la otra es el extractivismo, la entrada del extractivismo en nuestros territorios. En los primeros meses del golpe de Estado se hacen paquetes de concesiones mineras y energéticas, sobre todo, en las que, por ejemplo, se concesionan prácticamente todos los ríos del pueblo Lenca, el pueblo indígena al cual yo pertenezco, al cual pertenece el COPIN y mi mamá, Berta Cáceres. Este tiempo en el que también se construye un aparato jurídico que protege a las extractivas, pero que también criminaliza a quienes hacemos oposición a estas políticas, fue como el primer paso de todo el funcionamiento que se hace del sistema extractivo, ¿no? Porque en los siguientes años, en los que empiezan a entrar las empresas extractivas a las comunidades, empezamos a ver que esta militarización entra en espacios en los que antes no había estado, pero también que se estructuran empresas criminales que van a formar, digamos, aparatos paramilitares y sicariales para imponer el terror sobre las comunidades, y de esta manera asegurar o intentar que pues las comunidades no puedan ofrecer resistencia a los en nuestros territorios a este tipo de empresas. Yo creo que esto se hace con un desconocimiento de la historia de resistencia que tienen las comunidades indígenas en América Latina y concretamente pues en nuestro país, en Honduras, que es de donde vengo yo y de donde puedo hablar un poco más. Este es el caso de la comunidad de Río Blanco,
que es una comunidad indígena que tiene un título ancestral que la hace, por lo tanto, dueña de su territorio, pero que con el tiempo se ha buscado desmembrar este título y así también asegurar pues que otras personas que no son parte de la comunidad y que no tienen este arraigo con la tierra entren, y así es como también entra la empresa Desarrollos Energéticos, que es una empresa en principio hondureña, de la que son dueños pues una de las familias más ricas de Honduras y de Centroamérica, que es la familia Atala Sabla. En esta entrada, la comunidad decide resistir a la construcción de una represa, por ejemplo, tomas de carretera que duran casi un año, y esta comunidad, pues liderada por la compañera Berta Cáceres, organizada en el COPIN, hace este proceso de resistencia en el que una empresa también china que se llama Sinohydro es la principal constructora. En el marco de la resistencia se asesina a uno de los principales líderes de la comunidad, que es el compañero Tomás García, y la empresa Sinohydro sale por la presión de la comunidad y entra a financiar a esta empresa dos bancos europeos y un banco dos bancos europeos, uno es el FMO, el de Holanda, y el otro es el Finnfond de Finlandia. Y además el BCIE, Banco de Integración Centroamericana, cuyo principal socio extrarregional es el Estado español. Estos bancos financian a una empresa que ya tiene antecedentes de violación de derechos humanos, incluso un asesinato, y esto nos parece grave. Y queremos mostrarlo como también la banca internacional es cómplice de estas violaciones de derechos humanos y de sostener empresas criminales dentro de nuestros territorios. Gracias, a esta resistencia que se hace, digamos, y en el que nuestra compañera Berta es parte activa, importante, pues por eso se la asesina el 2 de marzo del 2016. A partir de ahí empezamos una lucha de exigencia de justicia para la compañera Berta, y además de que se salga esta empresa de los territorios, porque incluso hoy en día esta empresa tiene la concesión del río Gualcarque. Otra de las cosas que se ha intentado es que se pueda lograr que las autoridades intelectuales, que es estas vinculadas a los más ricos de este país, logren pues sean juzgados, y también que los bancos, la banca internacional que ha sido parte del sostenimiento de este tipo de estructuras, pues también logre tener responsabilidades sobre estos crímenes. Este ha sido como el proceso, quería contarlos, sé que tenemos poco tiempo, pero es importante para que se entienda de dónde venimos y de dónde hablamos. Y quiero parar un momento también en decir quién era Berta Cáceres. Ya les conté que era una lideresa de los pueblos indígenas, del pueblo Lenca, coordinadora general del COPIN, pero también era una mujer que tenía un liderazgo importante dentro de los movimientos sociales en Honduras. Una de las propuestas que más impulsó y que fueron muy importantes fue, por ejemplo, el tema de la desmilitarización de Honduras. Incluso antes del golpe de Estado se hablaba sobre esto. El tema de la refundación de nuestro país, qué estrategias íbamos a tomar los pueblos, qué ejercicios íbamos a hacer para lograr realmente refundar este país. Una de las propuestas más bonitas eran las asambleas autoconvocadas de pueblos indígenas, de mujeres indígenas, pero también de movimientos sociales en las que se trataba de impulsar este sentido, digamos, de pensar colectivamente cómo se puede hacer, digamos, otro tipo de Honduras. Y bueno, bajo este contexto se dan unas elecciones el año pasado, en la que gana pues una presidenta que es pues afín en muchos sentidos a los propuestas de los movimientos sociales. Creo que nace de 12 años de dictadura en la que se instala un gobierno represivo, autoritario, vinculado con el narcotráfico, criminalizador y violento. Y entonces creo que un poco para pensar
y ya con esto ir finalizando, quería dejar que algunos puntos. Uno es el tema de que a pesar de que estamos viviendo hoy en Honduras un gobierno progresista, que es importante porque pues, nos ayuda a vivir en un punto de represión menor, y ya con eso les digo que nos alivia bastante. Y que ha impulsado algunos temas importantes para los movimientos sociales, pero no se ha desarticulado en esta alianza, digamos, que tienen las empresas privadas con la criminalidad organizada de este país. Tampoco se ha desmontado, y no es fácil desmontar 12 años de una forma de actuar que tienen las empresas extractivas, sobre todo en nuestro país, que tiene que ver con la corrupción, con la violencia, incluso con la intervención dentro del Estado para favorecer sus propios intereses. Hay un poder judicial también que sigue siendo el mismo que se montó durante estos 12 años de dictadura, y que sigue funcionando para criminalizar a las poblaciones que estamos en defensa de los territorios, y que, por ejemplo, también traba el tema de las investigaciones en el caso, por ejemplo, de mi mami, pero también de otros casos que tienen que ver con esta búsqueda de justicia para los pueblos. Yo quería cerrar diciendo que es muy importante el tema de la defensa del medio ambiente. Creo que es fundamental en este momento de la historia, pero que el medio ambiente no existe en sí porque mágicamente está, digamos, sino que también hay grupos importantes de personas que han hecho que exista esas montañas, que existan esos ríos, que por ejemplo el río Hualcar que siga corriendo, y son las personas que hoy en día están poniendo el cuerpo para esa defensa, que es importante y vital en el sentido de la disputa por la vida que estamos llevando adelante. Entonces, ya lo reflexionábamos en colectivo en el COPIN, hablar de defensa del medio ambiente es también hablar de la protección y la garantía de que las comunidades indígenas pueden habitar sus territorios y decidir sobre sus territorios, tener autonomía sobre sus territorios. Reconocernos también a las mujeres indígenas, a las comunidades como sujetos políticos y sujetas políticas capaces de pensar y planificar nuestra vida, nuestros territorios, y eso tiene que ver mucho con el respeto también y con vernos de iguales para poder construir realmente en paz, en armonía. Y bueno, decirles que desde Honduras seguimos el impulso de la lucha por justicia para Berta Cáceres, que tiene que ver con la pues captura y juicio de las autorías intelectuales de su asesinato, tiene que ver también con el desmonte de esta empresa y estas concesiones sobre los ríos de los pueblos indígenas, sobre todo el pueblo lenca, y también tiene que ver con la construcción de memoria, pero también con el respeto que se pueda dar hacia los territorios. Eso sería, porque hay poco tiempo. Un saludo, muchísimas gracias por este espacio. Para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Me toca a mí ya, por acaso, en buenas tardes, me toca cerrar este side event. Os agradezco muchísimo a Yayo, a la ministra Eli Gómez Alcorta, a Rita Segato y a Laura Zúñiga Cáceres por haber estado en este side event hablando de mujeres defensoras de derechos humanos, del territorio y del planeta. Yo creo que es importante que la CSV de este año esté abordando el efecto y el impacto que tiene sobre las mujeres y niñas la crisis climática, y también cómo estamos a la vanguardia de las luchas que están sosteniendo la vida, y esta es parte de las luchas que nos llevan a ser capaces de sostener la vida. Creo que habéis entrado, sobre todo Yayo, que intervenía al principio, y también la ministra Eli en su intervención, ahora Laura lo hacía también, en cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, en la que efectivamente la crisis climática es seguramente uno de los grandes retos de las próximas décadas, y cómo obviamente afecta a todo el planeta y a todos sus habitantes, a todas las personas, también a otras especies, pero no lo hace por igual, y efectivamente las mujeres somos uno de los colectivos más afectados, más de la mitad de la población,
más afectados por las consecuencias y el impacto de la crisis climática, siendo quienes menos hemos contribuido a generarla, y dentro de las mujeres, efectivamente, no todas por igual, y las mujeres indígenas, las mujeres más vulnerables, las mujeres más precarias, las mujeres con menos recursos, que son las que más tiempo dedican además a las tareas de sostenimiento de la vida, son a la vez las que más sufren las consecuencias y el impacto negativo de esa crisis climática. Y creo que también tiene que ver en ello el hecho de ser las principales afectadas, en que seamos muchas veces también las que estamos a la vanguardia, como explicaba Laura y como explicaba también Rita, poniendo el cuerpo, y me parece importante destacar eso, porque lo que se pone es el cuerpo, con la peor de las consecuencias en muchas ocasiones, que es el asesinato, pero no solo, sino con un continuo de violencia política, que es a lo que me quiero referir fundamentalmente en mi intervención. Ponemos el cuerpo también para revertir los efectos de esa crisis y para ser capaces de pensar otras formas de vivir en común, ¿no? Primero, porque esa afectación sobre nuestros cuerpos tiene que ver con el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestra salud física y mental, los procesos de migración forzosa, el aumento de la pobreza, las temperaturas, la contaminación. Somos nosotras las que asumimos de forma mayoritaria las tareas de sostenimiento de la vida, y por tanto todo lo que tiene que ver y todos los efectos negativos de esa emergencia climática los sostenemos sobre nuestros cuerpos de una manera mucho más evidente. Pero además de eso, me parecía muy importante, estaba tomando notas en la intervención que hacía Rita, porque la parte central a la que yo me quería referir tiene que ver con la violencia política contra las mujeres activistas, contra las mujeres defensoras de los derechos humanos y también contra las mujeres que desde las instituciones asumen posiciones de transformación o de cambio de políticas públicas que puedan caminar hacia otra forma de comprender la vida en sociedad y de pensar cómo nos organizamos para que todas las vidas sean dignas de ser vividas. Entonces, eso me preocupa especialmente y me parece que es uno de los temas sobre el que las feministas tenemos que reflexionar, porque esa violencia política, primero, tiene una serie de causas y creo que hay una de las reflexiones que hacía Rita que tiene que ver con esto, y es que no es una violencia política que se despliegue contra todas las mujeres, se despliega contra las mujeres que quieren impulsar y que quieren promover transformaciones feministas, se despliega contra las feministas. Una de las claves de la violencia política es que se despliega contra las feministas, contra las activistas que defienden los derechos humanos, los derechos medioambientales, luchan contra los efectos de la crisis climática, de la depredación de los recursos naturales, contra las empresas extractivistas, como estaba explicando Laura, que además tiene un componente muy fuerte de crítica y de comprensión de lo que es el sistema capitalista, que es un sistema incompatible con la vida, que tenemos un modelo económico que es incompatible con nuestra vida, pero creo que es importante destacar que la violencia política se ejerce contra las mujeres que somos feministas y que tratamos de articular, ya sea desde las instituciones o desde el movimiento o desde la sociedad civil, planteamientos de transformación estructural. Y es además una violencia que creo que forma parte clave, central, de la agenda política que lo que Rita llamaba adversarios de nuestro proyecto político están desplegando como eje central de su actividad, que han identificado los derechos de las mujeres y a las mujeres feministas que están liderando esas transformaciones o que están poniendo su cuerpo para liderar, siempre en procesos colectivos, pero para liderar, esa extrema derecha pone en el centro de su agenda política el despliegue de esa violencia política, que tiene algunas características de enorme gravedad. La primera de ellas, lo decía la ministra Ely Gómez Alcorta, que tiene que ver con que es un continuo, no solo en el tipo de violencias que se despliegan, sino en que nunca es un momento aislado, un punto aislado, sino que es un continuo de violencias que efectivamente buscan que a esas mujeres no les merezca la pena seguir en primera línea y efectivamente un efecto muy fuerte de disciplinamiento para las demás, que no merezca la pena desplegar un proyecto feminista porque si decides desplegarlo, las consecuencias para tu vida y para las de tu familia pueden ser, y para las de la gente que quieres, pueden ser tremendas en vulneración de derechos fundamentales, no solo tremendas en lo emocional o en lo afectivo, que también es importante, tremendas en el sentido de la vulneración de derechos.
leía un informe de Defensoras de la Tierra en Mesoamérica y desde el asesinato de Berta Cáceres hasta ahora, hasta el 2021, el año pasado, al menos 21 defensoras de tierras y territorios han sido asesinadas en Mesoamérica y hasta 45 defensoras de derechos humanos han sufrido intentos de asesinato. O sea, es un tipo de violencia que es estructural y que en el peor de los escenarios tiene como consecuencia el asesinato de esas mujeres defensoras de los derechos humanos, defensoras de los derechos ambientales, defensoras de la vida, pero que antes de eso se despliega en otras muchas formulaciones que son igualmente agresoras e igualmente vulneradoras de derechos fundamentales, de los derechos más básicos de las mujeres, ¿no? Y pienso en el escrutinio de la vida privada, pienso en las campañas de desprestigio mediático, pienso en los intentos de destrucción personal que al final generan una violencia que lógicamente no tiene una consecuencia tan vulneradora del derecho fundamental a la vida como es el asesinato, pero que pueden determinar las trayectorias vitales y sobre todo el acceso a derechos de muchas de esas mujeres. Y efectivamente creo que esa violencia tiene un carácter eminentemente disciplinador y también con el objetivo. El otro gran objetivo, además de ese disciplinamiento, tiene que ver con frenar los cambios sociales, los cambios políticos que estamos consiguiendo a través de la organización de un movimiento feminista que creo que claramente en estos últimos 70 años y en este momento, llamémoslo ola, o en este momento de, digamos, de explosión y de enorme actividad en las calles y desde la sociedad civil del movimiento feminista y también de entrada de mujeres feministas en las instituciones, que está siendo capaz de disputar el poder. Y ahí me parece importante entender el vínculo entre el momento en el que el feminismo se articula efectivamente no como un proyecto cultural, o no, aunque dé batallas culturales, sino como un proyecto que trata de redistribuir y recomponer el poder, y el despliegue de esa violencia política. Porque Rita hacía una reflexión en la que decía, corremos un riesgo que en algunos casos el feminismo, digamos, se ha doblegado sin darse mucha cuenta ante él, que es el del aminoramiento, ¿no? El de que las mujeres feministas, yo creo que no cualquier mujer, las feministas que participamos de la política, debemos hacerlo o se nos ubica en un rol en el que solo deberíamos hablar de los temas que nos afectan directamente a las mujeres, como si hubiese temas que afectan a más de la mitad de la población y no al conjunto de las sociedades, o como si el feminismo no fuese un proyecto político, efectivamente, un orden político distinto al del patriarcado, que por tanto busca reorganizar nuestra forma de organizar la vida y por tanto también la economía y también las sociedades. Y creo que una parte también de ese camino, que es un debate que el feminismo debe abordar, es el por qué el feminismo es un proyecto que está disputando todos los espacios de poder, y por eso es importante también ocupar los espacios estatales, aunque no sean los únicos ni los fundamentales a través de los cuales las feministas pensamos que es posible transformar nuestra forma de organización de la vida y de la economía, porque además, si os dais cuenta, en la crítica a las mujeres feministas que ocupamos posiciones de poder, siempre hay un debate que tiene que ver no en para qué las mujeres queremos ocupar el poder, en qué transformaciones queremos imprimir en nuestra sociedad, sino en cómo ocupamos esos espacios de poder. Y entonces nos dicen, bueno, las mujeres cuando ocupamos, las feministas sobre todo, cuando ocupamos espacios de poder tenemos que hacerlos de una forma dulce, suave, basada en el consenso y no en la confrontación, como si la política en la que estamos insertas no tuviese como componente fundamental esa confrontación, como si eso no fuera una forma de decirnos en realidad vais a quedar expulsadas de los verdaderos espacios de poder, porque si solo podemos desplegar esas estrategias para ocupar el poder, seguramente eso implique que nos quedemos fuera de las verdaderas decisiones que están marcando cómo se organiza la economía y la vida. Y nunca el debate es ¿para qué queremos ocupar ese poder? Independientemente de qué estrategias las feministas podamos usar para estar ahí. Como si la clave digamos, del avance del proyecto feminista tuviese más que ver con nuestras formas a la hora de desempeñar las responsabilidades que con los objetivos que
con los objetivos de transformación profunda de la sociedad que tenemos. Y con esto no quiero decir, por supuesto, que no sea necesario buscar formas de articular el poder que sean mucho más comunitarias, con un respeto mucho más profundo por las formas de autoorganización comunitarias, que partan desde lo local, con un vínculo del Estado mucho mayor y no siempre de confrontación con la sociedad civil basado en el diálogo, basado en el acuerdo, sino con el hecho de que nuestros adversarios siempre tratan de generar un debate que en mi opinión, nos arrincona en nuestra capacidad de hacer ver que el feminismo es un proyecto político, un orden político para organizar nuestras sociedades y nuestras economías de una forma en la que todo el mundo pueda tener garantizadas vidas plenas y vidas dignas de ser vividas, y nos quieren arrinconar en un debate en el que también distinguen, igual que han distinguido lo que es una buena mujer y una mala mujer en las casas, también distinguen lo que es una buena o una mala mujer haciendo política desde el activismo, desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista y también desde las instituciones, ¿no? Y cómo las feministas tenemos posiciones y formas válidas de ejercer el poder y posiciones que parece que nos siguen vetadas, ¿no? Entonces, por terminar, sí creo que en la línea de lo que explicaba Yayo también bueno, en realidad todas habéis hecho referencia a ello, quizá Eli lo explicitaba más como desde el punto de vista de ese rol de aquellas militantes que temporalmente ocupamos responsabilidades de gobierno en nuestros países, que tiene que ver con qué podemos hacer, al menos cuál es la tarea que nosotras pensamos que podemos tener o desplegar desde los gobiernos, ¿no? Y ahí sí creo que es importante que intentemos hacer una tarea lo más profunda posible, por ejemplo, para el cumplimiento de todos los tratados y los compromisos internacionales que tenemos en materia de defensa de los derechos de las mujeres, con un aumento fuerte de la financiación destinada a las políticas públicas feministas, que son las luchas contra las violencias machistas, pero no solo, también todo lo que tiene que ver con la redistribución y particularmente con situar las tareas de cuidados que son fundamentales para el sostenimiento de la vida en el centro de la agenda política, también institucional, porque no puede seguir fuera de la comprensión de nuestro sistema económico y de sus crisis y de la comprensión de nuestro sistema de organización de la vida social, cultural y de sus crisis, el hecho de que hay unas tareas que ni cuando el mundo se para, como ha demostrado la emergencia sanitaria, dejan de realizarse, que recaen mayoritariamente sobre los cuerpos de las mujeres, especialmente sobre aquellas que son más precarias, que ya están en una situación de mayor pobreza, las migradas, las que están en una situación administrativa irregular, y que esas tareas son esenciales para el sostenimiento de la vida, al mismo nivel que lo es el cuidado y la protección del planeta y, por tanto, la lucha contra la emergencia climática. Creo también que es fundamental luchar contra esa fantasía que ya yo decía, ¿no? La fantasía de la individualidad, y que, por tanto, hablar de políticas feministas es también hablar de cuidado de los servicios públicos y también, por ejemplo, de fiscalidad, de las reformas tributarias, que son un elemento central para la redistribución de la riqueza de los países, al menos articulado como política de Estado, y que normalmente es un terreno en el que no se espera que las feministas tengamos algo que decir, o no se asume que las feministas tengamos algo que decir. Y al menos desde el punto de vista de la política institucional, las reformas fiscales, la política tributaria de un país es fundamental para articular políticas de redistribución que obviamente seguramente no sean tan transformadoras como las transformaciones que el feminismo en toda su amplitud quiere promover, pero desde luego sí son puntos centrales para hablar de un Estado que se hace cómplice de esa agenda feminista y no que supone una barrera para el desarrollo de esas vidas plenas y dignas para todos. Creo que también tenemos un rol importante que cumplir y no siempre sabemos desplegarlo con toda la solvencia en proteger la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones que desde lo local, pienso en las asociaciones de vecinos y vecinas, en lo más apegado al territorio y también a los cuerpos y a las vidas de las mujeres, también las organizaciones sindicales, para establecer una relación cuanto menos de complicidad y no solo de tensionamiento, en el sentido de escuchar las demandas y tratar de traducirlas en políticas públicas, entendiendo que el Estado también puede reconocer que no es el único espacio legítimo de poder en una sociedad y que, por tanto, tiene que establecer determinadas redes de complicidad con otros espacios de poder que también están salvando vidas, construyendo comunidad, construyendo interdependencia y garantizando derechos, y por tanto que, aunque seamos ámbitos distintos,
y vamos a tener relación, por tanto, de tensión, como todos los espacios de poder en la sociedad, pero también podemos establecer relaciones de complicidad y de apoyo mutuo, sabiendo que hay una desigualdad y, por tanto, que el Estado tiene más que hacer, tiene más que contribuir para el respeto, para la protección y para el fomento de esos espacios de autoorganización de los ciudadanos y de las ciudadanas, y particularmente de las mujeres. Y creo, por último, con esto termino, que en el momento tan particular que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo, donde los proyectos autoritarios y esos adversarios de nuestro proyecto, como decía Rita, están en un proceso de, al menos de intentar crecer, yo pienso que su reacción y el nivel de beligerancia tiene que ver con el claro avance que el feminismo ha hecho en las últimas décadas y con que es un movimiento que es muy difícil revertir en su totalidad. Es muy difícil frenar el impulso del movimiento feminista ahora. Es muy difícil frenar la capacidad de las feministas de organizarnos internacionalmente y de tener una clara voluntad de poder en ese sentido más amplio, pero evidentemente eso genera una reacción muy descarnada, muy cruel y muy violenta, que utiliza los resortes de poder más antiguos, también de los estados, para tratar de combatir esos avances que en el fondo son avances democratizadores, porque en este momento creo que en el mundo, seguramente, junto con la lucha contra el cambio climático y contra la emergencia climática, creo que el feminismo es el principal proyecto democratizador, el principal movimiento político, social, el principal movimiento teórico también, con una clara comprensión, como decía Rita, de que la teoría y el pensamiento es indisociable de la práctica y de que la praxis es un criterio de verdad también para el pensamiento. Es el movimiento que mejor o más capacidad está teniendo de plantear un orden político, social y económico alternativo que permita garantizar mejor los derechos para todos y para todas. Lo que hay fuera del feminismo y efectivamente también de la lucha contra la emergencia climática, pero creo que el feminismo tiene, o el ecofeminismo ha conseguido armar un proyecto que es muy sólido, y fuera de eso lo que hay es autoritarismo, lo que hay es regresión en derechos de las mujeres, por supuesto, también en recorte de derechos y libertades, y eso lo vemos en nuestras sociedades con mucha claridad. Entonces, creo que en este momento la principal tarea que tenemos es la de la construcción de alianzas, la de la visibilización de esas alianzas, la de la protección de las mujeres que están ocupando. Por eso me parece importante también que esté Laura aquí, y que esa tarea de memoria no la abandonemos, porque efectivamente hay mucho por lo que seguir luchando, pero estamos aquí por las que han venido antes y porque las que han sufrido sobre sus cuerpos las peores consecuencias de ponerse al frente antes que nosotras, y tenemos que dejar camino abierto para las que van a tener que venir a ponerse al frente durante los años que vienen, ¿no? Entonces creo que visibilizar nuestras alianzas y ocupar o utilizar, emplear los espacios de poder que podamos ocupar en profundizar de la manera más urgente y más profunda posible los cambios que seamos capaces de desplegar, en eso nos va la vida, porque la alternativa a eso, si nosotras ahora tratamos de contemporizar con el planteamiento que nos están haciendo los adversarios, lo que va a ocurrir con casi total seguridad es que perdamos. También por eso que decía Rita, porque hay una ausencia de criterio para decidir cuál es el mejor proyecto. Nosotras creo que sí lo tenemos, pero ese criterio mismo está en disputa. En este momento el mundo, hay grandes sectores, seguramente los privilegiados, pero que consiguen generar determinada hegemonía cultural, que cuestionan que construir un mundo donde todo el mundo tenga sus derechos garantizados sea la prioridad de la humanidad en este momento. Y esa es la falencia, yo creo, del criterio moral, o al menos uno de los elementos de esa falencia a la que Rita se refería. Entonces, creo que nuestras únicas posibilidades o nuestras mejores posibilidades son las de avanzar con contundencia en todos los espacios de poder que ocupemos, ser capaces de tejer alianzas, de tejer complicidades y de avanzar de una forma lo más rápida y lo más profunda posible para que al final, en términos como muy, no sé cómo decirlo, muy de andar por casa, cualquier ciudadano o cualquier ciudadana vea
que cuando hay un proyecto feminista encima de la mesa, cuando hay un centro de salud cerca de tu domicilio, cuando transportarte o ir a otra ciudad o a otro pueblo no depende del dinero que tengas en la cuenta corriente, sino de un buen sistema de transporte público que asegura tu derecho a la movilidad, que hay una protección a nuestros ríos, a nuestras formas de vida, que hay un respeto por las formas de organización de la vida que nos permiten ser felices. Esa es la mejor garantía que tenemos de que los proyectos autoritarios no puedan hacerse con el control de aún más resortes de poder de los que ya tienen, y que no avancen y consigan que haya un retroceso claro en derechos de las mujeres, de las personas LGTBI y al final de las mayorías sociales, ¿no? Entonces esa es la tarea difícil que creo que tenemos, pero bueno, este es el camino también. Yo creo que para nosotras, desde luego, no estoy yo sola en esta sala, aunque solo me veáis a mí, estamos parte del equipo del Ministerio de Igualdad de España, y os aseguro que es un placer escucharos y que hemos tomado buena nota, porque los espacios de reflexión nos son de muchísima utilidad para seguir desarrollando nuestra tarea y para poder seguir avanzando juntas en este camino para garantizar vidas dignas, plenas y con garantía de derechos para todas. Así que muchísimas gracias.